Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Vamos a hablar de alguien que conocemos y admiramos mucho, alguien que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del boxeo, y es que Yaman Boxeador nos ha soltado una bomba. Sí, han escuchado bien. Este campeón, este guerrero del cuadrilátero, ha hecho una confesión que, la verdad, ha sorprendido a muchos incluyéndome a mí. Y hoy vamos a desglosar todo esto, a entender qué significa, por qué es tan importante, y qué podemos esperar de este nuevo capítulo en su carrera y en su vida. Así que si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Porque créanme, lo que viene hoy es oro puro. Imaginen esto, Yaman Boxeador, el nombre que resuena con fuerza en cada gimnasio, en cada arena de boxeo. Lo conocemos por su entrega, por su disciplina, por esa mirada de acero que tiene cuando sube al ring. Lo hemos visto superar rivales, pulverizar récords y dejarnos momentos de pura adrenalina. Pero, ¿qué pasa cuando ese ícono, esa figura que admiramos, decide abrirse de una manera tan personal? Pues eso es exactamente lo que ha sucedido. Yaman ha estado trabajando en un nuevo proyecto, algo que lo saca un poco de su zona de confort habitual, algo que, según sus propias palabras, representa un cambio de paradigma en su vida. Y lo más intrigante es la forma en que lo ha anunciado. No fue un comunicado de prensa frío, ni un tuit escueto. Fue algo mucho más íntimo, algo que nos hizo ver a Yaman desde otra perspectiva. Hemos estado siguiendo de cerca sus redes sociales, sus apariciones públicas, y hemos notado pequeños indicios, pequeños guiños que apuntaban a que algo grande se estaba gestando. Unas fotos misteriosas, unas declaraciones enigmáticas que, vistas ahora con la confesión en mano, cobran todo el sentido. Parece que Yaman no solo ha estado entrenando su cuerpo para seguir dominando el boxeo, sino que también ha estado entrenando su mente y su espíritu para embarcarse en algo completamente nuevo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿De qué se trata este nuevo proyecto? Las especulaciones han volado, y es normal. Un regreso a las pantallas de cine. Una incursión en el mundo empresarial. ¿Algo relacionado con la formación de nuevos talentos? Todas estas son preguntas válidas, pero la verdad es, que es algo que va más allá de lo que la mayoría esperábamos. La confesión de Yaman no fue solo sobre un proyecto, sino sobre una transformación personal. Él mismo ha dicho que este nuevo camino lo ha obligado a confrontar miedos y dudas que llevaba tiempo guardando. Y eso es algo que todos podemos admirar, ¿verdad? Ver a alguien en la cima, reconocido mundialmente, a admitir que también tiene sus batallas internas, que también busca crecer y evolucionar. Eso nos humaniza a todos y nos da esperanza. El boxeo para Yaman siempre ha sido más que un deporte. Ha sido su vida, su pasión, su forma de canalizar toda esa energía y esa fuerza que lleva dentro. Pero parece que ha llegado el momento de explorar otras facetas de sí mismo, de demostrar que Yaman Boxeador es mucho más que solo puños y resistencia. Ahora, vayamos a los detalles que han salido a la luz. Según fuentes cercanas y las propias declaraciones que hemos podido recopilar, este nuevo proyecto de Yaman se enfoca en algo que él llama la conexión mente-cuerpo en la alta competición. Suena un poco técnico, ¿verdad? Pero si lo pensamos bien, en el boxeo, la fortaleza mental es tan crucial como la fortaleza física. La capacidad de mantener la calma bajo presión, de analizar al oponente, de recuperarse de un golpe, todo eso depende de una mente entrenada. Yaman ha estado trabajando con expertos en psicología deportiva, en mindfulness, e incluso, se rumorea, en técnicas de visualización avanzadas. Y todo esto lo está canalizando en una plataforma, una iniciativa que busca compartir estos conocimientos con atletas de todos los niveles, pero también, y esto es lo novedoso, con personas que buscan mejorar su bienestar general. Sí, han leído bien. La idea de Yaman no es solo quedarse en el nicho deportivo. Él quiere democratizar estas herramientas, hacerlas accesibles para todos. Imaginen tener acceso a las técnicas que un campeón como él utiliza para mantenerse enfocado, resiliente y victorioso, no solo en el ring, sino en la vida diaria. Eso es lo que promete este nuevo proyecto. Está creando contenido educativo, talleres, e incluso una aplicación móvil donde los usuarios podrán seguir programas personalizados. Es ambicioso, es innovador, y es, sin duda, un reflejo de la madurez y la visión que Yaman ha ido desarrollando a lo largo de su carrera.
Lo más conmovedor de su confesión ha sido la vulnerabilidad que ha mostrado. Ha admitido que al principio yo sentía un vértigo tremendo, un miedo a salir de esa zona conocida donde se sentía invencible. El boxeo es un mundo de reglas claras, de adversarios concretos. Salirse de ahí y enfrentarse a lo desconocido, a la crítica, a la posibilidad del fracaso en un terreno nuevo, eso requiere un coraje especial. Y Yaman ha demostrado tenerlo. Ha dicho que ha pasado noches en vela, dándole vueltas a todo, pero que finalmente, la pasión por compartir lo que ha aprendido en su viaje lo ha impulsado a seguir adelante. Y si nos ponemos a pensar, ¿quién mejor que un boxeador de élite para hablar de resiliencia? ¿Quién mejor para enseñar sobre cómo levantarse después de una caída? Yaman ha vivido todo eso. Ha ganado, ha perdido, se ha levantado de la lona, ha sentido el caos y ha vuelto más fuerte. Toda esa experiencia de vida, todo ese bagaje de lucha y superación, lo está vertiendo en este proyecto. No se trata solo de técnica, sino de mentalidad, de actitud. Y eso, mis amigos, es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas, sin importar si alguna vez hemos subido a un cuadrilátero o no. Imaginen tener a Yaman como su guía personal para superar esos momentos difíciles, para encontrar esa fuerza interior que a veces sentimos que hemos perdido. La forma en que está diseñando el contenido es fascinante. Está utilizando un lenguaje cercano, directo, pero también lleno de la sabiduría que solo se adquiere con la experiencia. Y lo más importante, está involucrando a su comunidad en este proceso. Ha estado haciendo encuestas, pidiendo opiniones, invitando a sus seguidores a ser parte de la creación de esta plataforma. Eso demuestra un respeto enorme por su público y una genuina intención de que este proyecto sea verdaderamente útil y relevante. Ahora, para aquellos que se preguntan si esto significa un retiro del boxeo, la respuesta es un rotundo no. Yaman ha dejado muy claro que su pasión por el boxeo sigue intacta. De hecho, él ve este nuevo proyecto como una forma de complementar su carrera deportiva, de mejorar como atleta, y de prepararse para los desafíos futuros. Es un ciclo de retroalimentación positiva. Él aprende, él aplica, él enseña, y en ese proceso, él mismo se perfecciona. Es una evolución, no un abandono. Es como si estuviera abriendo una nueva ala en el gimnasio de su vida, una dedicada al crecimiento personal y a la transmisión de conocimiento. Y lo que me parece más inspirador de todo esto es el mensaje subyacente. Yaman nos está diciendo que nunca es tarde para reinventarse, para aprender algo nuevo, para explorar nuevas pasiones. Que la vida es un constante aprendizaje y que debemos estar abiertos a esas oportunidades que nos sacan de nuestra rutina. El que ha dedicado su vida a un deporte tan exigente, está ahora abriendo sus horizontes y demostrando que la curiosidad y el deseo de crecer son motores poderosos. Es una lección de humildad y de valentía, que nos invita a todos a reflexionar sobre nuestros propios límites y nuestras propias aspiraciones. Hemos visto en las redes sociales cómo ha compartido fragmentos de sus sesiones de entrenamiento mental, cómo ha mostrado su entusiasmo al trabajar con equipos de desarrollo de contenido, e incluso cómo ha publicado alguna que otra anécdota divertida sobre los desafíos de aprender nuevas tecnologías. Todo este proceso de construcción, este camino que está recorriendo, es en sí mismo una fuente de inspiración. Nos muestra que incluso los más grandes campeones pasan por etapas de aprendizaje, de experimentación, de superación de obstáculos. En resumen, la sorprendente confesión de su nuevo proyecto, de Yaman Boxeador, no es solo una noticia, es una historia de crecimiento personal, de reinvención y de generosidad. Es la demostración de que un campeón no solo gana en el ring, sino que también inspira fuera de él. Este proyecto, centrado en la conexión mente-cuerpo y en el bienestar integral, promete ser una herramienta valiosa para atletas y para cualquier persona que busque mejorar su vida. Yaman está utilizando su experiencia, su disciplina y su pasión para crear algo realmente significativo, algo que tiene el potencial de impactar positivamente a miles de personas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan especial. Espero que esta información les haya parecido tan intrigante y motivadora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este nuevo rumbo de Yaman. ¿Qué es lo que más les llama la atención de su proyecto? ¿Les gustaría aplicar estas técnicas en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que estoy deseando leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, no olviden dejarme ese grandioso me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que admiran a Yaman o que buscan inspiración para crecer.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigamos compartiendo juntos estas historias que nos mueven y nos inspiran. Nos vemos en el próximo vídeo, campeones. Hasta pronto.